Buenas tardes, queridos oyentes. El día de hoy hablaremos en nuestro podcast número 4 sobre la política monetaria de Colombia, en el cual hablaremos de un lapso de tiempo sobre la historia del 2020 a 2025 con una aproximación en la tasa de inflación para el 2026. El día de hoy hablaremos Urueña, Dana, Marchán Diego y quien les habla, Stephanie Duarte. Ahora vamos a dar paso a la introducción y al contexto que va a hablar sobre qué es la política monetaria de Colombia. La política monetaria de Colombia es un conjunto de acciones e instrumentos de la autoridad monetaria, o sea, el Banco de la República, utilizada para influir en las condiciones del mercado financiero, principalmente la cantidad de dinero en circulación, como su oferta monetaria y el costo del crédito, o sea, la tasa de sus intereses, con el fin de alcanzar unos objetivos macroeconómicos específicos. El periodo del 2023 y el 2025 es muy crucial, ya que marca el punto máximo de la política monetaria restrictiva y su posterior giro hacia la normalización, o sea, la reducción de sus tasas en Colombia. En otras palabras, la política monetaria de Colombia es manejada por el Banco de la República bajo un esquema de inflación objetiva, utilizando principalmente la tasa de intereses de intervención para garantizar la estabilidad de precios y por ende el valor de la moneda. Decisiones del Banco de la República para regular la economía. Se centran principalmente en influir sobre las tasas de interés y la liquidez del sistema financiero. Su herramienta principal es la tasa de interés de intervención o su tasa de referencia, como se conoce. ¿Cómo se regulan las tasas de intereses? La Junta Directiva del Banco de la República se reúne periódicamente para decidir si subir o bajar o mantener la tasa de intervención. Esta es la tasa a la que el Banco de la República realiza operaciones del mercado abierto, conocido como los OMAS, como los intermediarios financieros, o sea, los bancos comerciales. Si el Banco de la República sube la tasa, el costo del dinero para los bancos se encarece. Esto hace que los bancos a su vez suban las tasas de interés que ofrecen a sus clientes para créditos. Esto desincentiva el endeudamiento, frena el consumo y la inversión, reduciendo la demanda agregada y las presiones inflacionarias. Si el Banco de la República, por el contrario, decide bajar la tasa, el costo del dinero se abarata, llevando a los bancos a ofrecer créditos más baratos. Esto estimula el crédito, el consumo y la inversión, buscando impulsar el crecimiento económico, lo cual genera una política expansiva. El rol del Banco de la República en Colombia es principalmente enfocado en su estabilidad macroeconómica. Este objetivo primordial y constitucional se logra a través del esquema de inflación objetivo, que es la estabilidad de precios y preservar el poder adquisitivo. Aunque su objetivo principal es la inflación, la Constitución establece que el Banco de la República debe coordinar su política con la política económica general del gobierno para alcanzar el crecimiento sostenible. Por lo tanto, no fija la tasa de crecimiento. El Banco de la República no busca una tasa de crecimiento específica, pero sí busca que la economía crezca sin generar desequilibrios o un aumento descontrolado de la inflación, es decir, evitar el recalentamiento económico. Y también brinda estabilidad, o sea, crecimiento. La visión es que la estabilidad de precios es la mejor contribución que el Banco de la República puede hacer al crecimiento de largo plazo, pues reduce la incertidumbre y fomenta la inversión. La meta de la inflación es el ancla nominal de la política monetaria de Colombia y principal indicador del éxito del Banco de la República. La meta puntual es el 3% anual. Es la cifra de inflación que el Banco de la República busca lograr y mantener en el mediano plazo, de 12 a 14 meses, y su rango de tolerancia que sea más un punto porcentual. La meta se considera cumplida si la inflación anual La pandemia, el
Banco de la República redujo sus tasas para estimular la economía. Sin embargo, la inflación global, el aumento en los precios de los alimentos y combustibles y la devaluación del peso colombiano provocaron un aumento acelerado de precios, caída económica y choque de la demanda con el impacto de la pandemia. La economía colombiana sufrió una fuerte contracción estimada alrededor del menos 6,8% del PIB por los factores del COVID-19 y las medidas de confinamiento. Esta restricción generó un desplome del empleo, aumento de la pobreza y una caída en el consumo y la inversión. La política monetaria expansiva. Para estimular la economía, el Banco de la República bajó las tasas de interés. Había capacidad productiva por la caída de la demanda, lo que justifica tasas bajas desde la perspectiva del Banco Central. En los reportes de la política monetaria, el banco ya advertía riesgos como la volatilidad de precios y la prolongación de choques de oferta. Uno de los choques externos e internos, principalmente la oferta global. Durante la pandemia se produjeron interrupciones en las cadenas globales de suministros, transportes, materias primas, lo que encareció muchos bienes importados. Además, los precios internacionales de alimentos y energía se elevaron, lo que percutió en los mercados domésticos de Colombia. Devaluación del peso. La moneda colombiana se depreció frente al dólar en diversos momentos, lo que encareció las importaciones y ejerció presión inflacionaria sobre insumos importados. Esa devaluación aumentó los costos de producción para empresas que dependían de bienes importados y la inflación local. Inflación elevada en el 2022. En respuesta a todo un acontecimiento vivido en el 2020 y 2021, la respuesta del Banco de la República ante esta inflación alta e inesperada comenzó una normatización agresiva. Entre septiembre del 2021 y finales del año ya habían subido la tasa de política. Para diciembre del 2022 la tasa de interés de política alcanzó niveles muy altos, del 12% según el DPN. Luego, en 2023, la tasa siguió subiendo, alcanzando un pico de 13,25 según el Banco Central. Desequilibrios externos, el exceso de la demanda y el dinamismo interno generaron un déficit significativo en la cuenta corriente. En 2022, el déficit llegó a más del 6% del PIB según el Banco Central. Política monetaria en 2023. El Banco de la República adoptó una postura restrictiva para frenar la inflación. La evolución de la tasa de interés en enero del 2023 a diciembre del 2023, estando en un 12,75%. En marzo alcanzó el 13,25%, siendo la más alta en la historia reciente. En diciembre se redujo un 13%. En la evaluación de la inflación encontramos que de marzo a diciembre estuvo entre el 13,1% al 9,3%. Esto genera que la inflación en 2023, a comienzos, la inflación era muy alta. Esos números reflejan cómo las tasas de inflación eran insostenibles para los consumidores. Los hogares veían cómo su poder adquisitivo era muy poco, entre alimentos, transportes, vivienda, y se encarecían rápidamente. La transmisión de una política monetaria. Al subir la tasa de la política, los bancos intermediarios suben sus tasas de crédito, consumo, vivienda. Esto enfría la demanda.
Un ejemplo de esto sería los créditos de vivienda. Se vuelven más caros, lo que reduce la compra de casas nuevas o la construcción. Las operaciones de mercado abierto podrían haberse usado para absorber liquidez adicional, reduciendo la presión monetaria. Además, una tasa más alta puede hacer que el peso se aprecie frente al dólar, o al menos frente a su devaluación, lo que puede reducir el costo de la importación y por tanto mitigar algunos aumentos de los precios. Efectos en la economía. Consumo. Los hogares con mayor deuda, tarjetas, crédito de consumo, sienten el golpe, sus cuotas suben, deciden recortar gastos entre diversos gastos no necesarios. Las empresas generan las inversiones, pues se ralentizan, especialmente en proyectos, costos o con financiación externa. Esto genera una menor inversión. En los mercados financieros los bancos podrían ver un menor crecimiento en los préstamos, pero su margen financiera se ajusta porque cobran más por los préstamos otorgados. En este mercado financiero, los préstamos van a generar mayor rentabilidad, dado que pues las tasas de interés van a estar muy altas, entonces van a generar mayores ingresos. Desafíos y perspectivas del 2024 y 2025. Aunque la inflación ha cedido, el Banco de la República mantiene una postura cautelosa. Uno de los desafíos principales del banco es mantener la credibilidad institucional, evitar un freno excesivo en la economía, controlar los precios regulados y de alimentos. Uno de los proyectos es que la inflación esperada para el 2025 sea del 4 o del 5%. Posible reducción progresiva de la tasa de interés hasta niveles cercanos al 8%. Al estar cercana al 8%, el Banco de la República proyecta que la inflación continuará bajando, dado los porcentajes esperados que tienen para el 2025, ya que la misma fuente proyectaba que para diciembre de este mismo año la inflación estaría aproximadamente en un 5,5%, lo que les genera una gran expectativa referente que al 2025 pues las tasas puedan ir reduciendo. La baja de las tasas sería coherente con la política más acomodaticia, pero siempre con una vista puesta en la inflación para bajarla gradualmente. En un contexto macroeconómico, para un informe de enero del 2024, la economía se desaceleró, pero había señales de corrección de desequilibrios macroeconómicos, menor déficit externo, menos excesos de gasto y crédito. El Banco de la República argumentó que la tasa del 12,75 era compatible con la convergencia de la inflación a la meta a mediados de 2025 y un crecimiento económico más sostenible. Los riesgos o la incertidumbre en 2024 fue presiones externas, choques internacionales, materias primas, cadena de suministros y tipos de cambio. Demanda interna moderada. Al bajar la tasa, el banco debe vincular la demanda y que pues esta no se dispare y reactive la inflación. Las expectativas de inflación son muy relevantes para la credibilidad del Banco Central. Si los agentes, en agentes nos referimos a hogares, empresas, creen que la inflación volverá, podrían ajustar precios o salarios al alza, lo cual complicaría la convergencia a la meta. Un claro ejemplo para este sería, imaginemos un hogar endeudado, una familia con un crédito de vivienda variable a inicios del 2023. Su cuota era muy alta, pero con la baja de tasas de abril del 2024,
la familia nota una reducción en su cuota mensual, lo que le da algo más de espacio para ahorrar o gastar en otras cosas. Las expectativas que tenían para este 2025, el Banco de la República explica que con base a los informes más recientes y escenarios posibles, las proyecciones oficiales, según los informes de la política monetaria para enero del 2025, la inflación habría bajado del 9,3 al 5,2% con relación al 2023 y 2024. La tasa de interés política se había reducido a comienzos del 2025 tras recortes acumulados por una junta directiva del banco. En la proyección del informe de abril del 2025 se estimaba que la inflación alcanzaría el 4,4% a finales del 2025. En unos escenarios o alternativas de riesgo, un escenario optimista fue que la inflación se moderara según lo previsto. El peso se mantiene estable, la demanda interna se recupera, la inversión crece y en 2026 se podría alcanzar la meta de un 3%. Un escenario de riesgo que están analizando podría ser choques externos, subida de precios internacionales, depreciación del peso, podrían elevar la inflación, también podría haber nuevos incrementos del salario mínimo que empujen los precios hacia arriba. La presión fiscal también podría complicar el entorno macroeconómico. Unas estrategias de comunicación, el Banco de la República genera comunicados para sus decisiones de mantener las tasas a la baja con la confianza de que los mercados de los hogares y las empresas se acoplen bien a estas tasas y no generen pues un déficit nuevamente. Impacto en los sectores económicos. Cuando el Banco de la República aumenta las tasas de intereses, los primeros en sentir el impacto son los hogares. El crédito se encarece y el costo de vida sube. Esto reduce la capacidad de consumo y presiona el presupuesto familiar. Por ejemplo, una familia con un crédito hipotecario a tasa variable puede ver cómo su interés pasa del 10% al 15%, aumentando considerablemente su cuota mensual. En el caso de las empresas, el efecto es similar. El costo financiero se eleva, pedir prestado para invertir, expandirse o modernizar maquinaria se vuelve más costoso. Esto frena la inversión privada, reduce la creación de empleos y baja el ritmo de crecimiento en sectores como la industria, el comercio y la construcción. El gobierno también enfrenta dificultades para financiar el déficit fiscal. Necesita emitir deudas, pero con tasas más altas, ese endeudamiento se vuelve más caro. Esto limita su capacidad de ejecutar proyectos, hacer inversiones públicas o sostener ciertos programas sociales. Por su parte, el sector financiero vive una dinámica particular, aunque las tasas altas aumentan el margen entre lo que cobra por sus créditos y lo que paga por los ahorros, la demanda por nuevos préstamos cae. En otras palabras, ganar más por créditos otorgados, pero colocar menos créditos. Esto afecta el movimiento general del sistema financiero y reduce el dinamismo económico. En conjunto, estos efectos muestran cómo una decisión monetaria puede mover o frenar toda la actividad económica: hogares que gasten menos, empresas que inviertan menos, un gobierno que se financia con mayor dificultad y un sector financiero que se ajusta entre mayores ganancias por préstamos pero menor volumen de crédito. Cada uno de estos sectores reacciona de forma distinta, pero todos terminan reflejando la misma señal: una economía que se desacelera para detener la inflación. Conclusiones.
La política monetaria de Colombia entre el 2023 y 2025 ha sido proactiva y prudente, teniendo subidas agresivas para controlar la inflación, seguidas de reducciones cuidadosas para no frenar demasiado la economía. Banrip ha mostrado credibilidad institucional al priorizar la estabilidad de precios aun cuando esto aplica costos. Hacia adelante, el reto es lograr un aterrizaje suave, bajar la inflación sin comprender el crecimiento económico y la coordinación entre política monetaria y fiscal es esencial. Sin una gestión fiscal responsable, la política monetaria podría quedarse sola frente a choques. Importancia de la comunicación. Gracias a Van Rip debe seguir comunicando de forma clara sus decisiones, riesgos y proyectos para anclar expectativas y mantener la confianza. Muchas gracias por escuchar sobre la política monetaria en Colombia.